Mi hermana mayor tenía una cita a ciegas con el joven heredero de la familia, Herrera. Fue en una cena de gala. Me pidió que la acompañara solo para sentirse más segura. Aquella noche, el salón estaba lleno de gente. La máscara se me cayó, por accidente, y justo en ese instante, el joven Adrián levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron solo un momento. Él desafió los deseos de su familia e insistió en casarse conmigo. Después de 10 años de matrimonio, Adrián empezó a dudar. Si me hubiera casado con tu hermana, todo sería mejor. Me miró, con un matiz de arrepentimiento en sus ojos. Pensé que, como eres tan guapa, podría enseñarte el resto poco a poco. Pero resulta que en habilidades sociales y en el don de gentes que se espera de una esposa de la alta sociedad, sigues sin estar a la altura de tu hermana. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi hermana estaba allí, invitándome a esa misma cena. Le dije que estaba enferma y no fui. Y, en su lugar, acepté otra propuesta de matrimonio. Me recosté en el sofá, sentía la garganta irritada y tosí varias veces seguidas. Sofía dejó su bolso, se sentó a mi lado y me tocó la frente. ¿Ayer estabas bien? ¿Cómo te has puesto mala de repente? Esperé a que pasara el ataque de tos. Y logré sonreír débilmente. Pusiste el aire acondicionado demasiado bajo. Ella seguía algo preocupada. Un sirviente entró en el salón. Señorita, el punto le está. Conductor la está esperando. Sofía cogió su abrigo y volvió a mirarme. Seguro que no quieres que te acompañe al hospital. Negué con la cabeza. Es solo un purco resfriado sin importancia. Dormiré bien y se me pasará. Solo entonces, ella suspiró aliviada. En mi vida pasada, pensó que ir sola a una cita a ciegas era muy aburrido. Así que insistió en llevarme para que le hiciera compañía. Las luces brillaban. La gente iba y venía. Mi máscara se cayó por accidente. Adrián Herrera levantó la prostido, a vista, y con una sola mirada se decidió a casarse conmigo. No lo descubrí hasta mucho después. Algunos encuentros parecen cosa del destino, pero en realidad son solo una prueba. Y en mi caso, perdí 10 años enteros por culpa de esa mirada. Sofía ya estaba en la puerta. De repente, la llamé, hermana. Se dio la vuelta, como una mujer de tu posición, acompañándolo a eventos, gestionando sus contactos y ayudándole a mantener la reputación de la familia Herrera. Lo que él necesita es una esposa como tú. Sofía se detuvo un instante. Luego se echó a reír. ¿En qué estás soñando? ¿Despierta? Se acercó y me alborotó el pelo. Tú quédate en casa y ponte bien. Cuando acabe el cóctel, te traeré tu pastelito favorito. Cuando Sofía se fue, la enorme mansión quedó en silencio. Me apoyé en el sofá. Oí el coche arrancar en el jardín y alejarse poco a poco. El sonido se hizo cada vez más débil. Era como si algo que me había oprimido el pecho durante 10 años, por fin se hubiera desvanecido. Cerré los ojos. Mientras mi conciencia se volvía difusa, me encontré de nuevo en el pasado. Alguien sostenía una copa de vino. Su tono era alegre, pero con un toque de condescendencia. Al fin y al cabo, es una hija, ilegítima. No está hecha para ser la señora Herrera. Quise protestar, pero sentía la garganta bloqueada. No pude decir ni una palabra. Las luces deslumbraban. Las copas tintineaban en los brindis. Innumerables rostros desconocidos me miraban. De repente, abrí los ojos. En mi vida pasada, yo también creí que me había casado por amor. Adrián hizo todo lo posible para conquistarme. Su familia no estaba de acuerdo. La gente del círculo tampoco era optimista. Pero él no escuchaba a nadie. Decía que no le importaban los rumores. El día de la boda, todo el mundo hablaba. Él, heredero de los Herrera, se casaba con la hija ilegítima de los García. Todos,
decían que yo aspiraba a demasiado. Durante esos años, Adrián me trató muy bien. Si alguien cotilleaba en público, simplemente le pedía que se marchara. Alguien le recordó que en los matrimonios de la alta sociedad, la igualdad social es esencial. Él solo sonrió. Me caso con una esposa, no con una socia de negocios. Me cogió la mano y me dijo, no necesitas aprender nada. Conmigo te. Basta. Yo me lo creí. Pero más tarde, descubrí que una esposa de la alta sociedad tiene mucho más que aprender de lo que imaginaba. Las interacciones entre las damas de sociedad, los compromisos de negocios de las esposas de los ejecutivos, la gestión de una fundación benéfica, el apoyo a los socios, a las familias. Sofía llevaba aprendiendo todo eso desde niña. Pero yo no entendía nada. Al principio, Adrián fue muy paciente. Decía que no pasaba nada, que aprendiera poco a poco. En la gala de aniversario del Grupo Herrera, la lista de invitados y la disposición de los asientos me fueron entregadas. Estuve ocupada medio mes, pero aún así, algo salió mal. 2 socios clave fueron asignados a puestos inadecuados. Por un momento, la situación fue muy incómoda. Delante de todos, Adrián me salvó la situación con calma, sin delatarme. Incluso se rió y dijo que había sido un cambio de última hora que él mismo había hecho. Nadie le dio más importancia. Pero al llegar a casa, esa fue la primera vez que me trató con frialdad. Aquella noche, quise ir a verlo. Justo cuando llegué a la puerta del despacho, oí a gente hablar dentro. Alguien bromeó con una sonrisa. Tu mujer es ciertamente guapa. Aún así, la señorita Sofía es más adecuada para una ocasión como esta. Hubo un momento de silencio en la habitación. Yo me quedé fuera, conteniendo la respiración. Pasó un buen rato. Adrián finalmente habló. Sofía es, en efecto, mejor que ella. Su voz era muy calmada. No estaban cuidando de mí. No dudó ni un segundo. Solo constataba un hecho. El hombre intervino. ¿Qué? Lástima. Si hubiera sido la señorita Sofía entonces, te habrías ahorrado muchos problemas. El despacho se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, Adrián dejó escapar un suspiro silencioso. No había ira en ese suspiro, ni culpa hacia mí, solo una indescriptible sensación de agotamiento. Me quedé fuera de la puerta, sintiendo cómo mis manos y pies se enfriaban cada vez más. Volví lentamente sobre mis pasos. En aquel entonces, pensé que estaba molesto porque no había hecho un buen trabajo. No me di cuenta hasta más tarde. Lo que lamentaba no era algo que yo hubiera hecho mal. Era haber elegido a la persona equivocada. Pero este error no solo arruinó mi vida. En aquel entonces, Adrián desafió todas las objeciones e insistió en casarse conmigo. Este matrimonio causó sensación en todo nuestro círculo. En cuanto a Sofía, ella también se convirtió en objeto de habladurías. Algunos decían que había perdido contra su hermana menor. Otros decían que algo debía de ir mal con ella. Los rumores se volvían cada vez más extraños. La vi sentada en el jardín, perdida en sus pensamientos, completamente sola. Sofía nunca se quejó conmigo. Cada vez que me veía, seguía sonriendo. Pero esa sonrisa ya no era tan despreocupada como antes. Tanto ella como su madre me trataron muy bien. Nadie dijo nunca que algo de esto fuera culpa mía, pero precisamente por eso. La culpa en mi corazón se sentía cada vez más como una piedra pesada, aplastándome hasta que apenas podía respirar. No es que no hubiera pensado en cambiar. Después de que Adrián se sintiera decepcionado conmigo por primera vez, decidí aprender todo lo que una dama de la alta sociedad necesita saber. Aprender etiqueta de negocios. Aprender el protocolo para cenas benéficas. Aprender a relacionarme con esas señoras y señoritas. Pero hay algunas cosas
No. Es algo que se pueda recuperar en unos meses o incluso en unos años. Cuanto más intentaba hacerlo bien, más probable era que cometiera errores. Adrián se impacientaba cada vez más. Decía que yo era demasiado estrecha de miras, que me faltaba iniciativa ante los problemas. Decía que no estaba hecha para ser la señora Herrera. Más tarde, incluso empezó a dudar, a arrepentirse de haberse enfrentado a su familia por mí, a lamentar y haber renunciado a una opción mejor. La forma en que me miraba también cambió, poco a poco. Antes, dijera lo que dijera, se detenía a escuchar. Más tarde, me sentaba frente a él y terminaba de comer. Y ni siquiera levantaba la vista para mirarme una sola vez. Llegaba a casa cada vez más tarde. En esta casa enorme, a menudo yo era la única que quedaba. Miraba las luces por la ventana, incapaz de dormir noche tras noche. Lo había pensado innumerables veces. Si tan solo no hubiera aceptado acompañar a Sofía a aquel cóctel, si la máscara no se hubiera caído, si nunca hubiera conocido a Adrián. ¿No es así la vida de todos? Todo el mundo sería un poco más feliz de lo que es ahora. Sofía volvió por la noche. Oí el sonido de una puerta abriéndose en la entrada. Me incorporé en el sofá y miré por la ventana. Aún traía el frescor de la brisa nocturna, y sus mejillas estaban sonrojadas. Se sorprendió un poco al ver que aún no estaba dormida. ¿Por qué sigues esperándome? Se acercó, se sentó a mi lado y me tocó la frente. Ya no tienes fiebre. No dije nada, solo la miré. Se quedó en silencio un momento y de repente sonrió. Me tendió la bolsa de papel que sostenía. Pasé por esa pastelería que te gusta, así que te he traído un pastelito. Después de decir eso, bajó la cabeza, como si acabara de recordar algo. La sonrisa en sus labios se hizo un poco más amplia. Sus dedos jugaban inconscientemente con la pulsera de su muñeca. Adrián no es exactamente como me lo esperaba. Tosió suavemente. La gente dice que es frío y difícil de tratar. Pero después de hablar con él, hoy, en realidad parece bastante cercano. En ese momento, hizo una pausa. Al final del cóctel, estaba tan lleno que alguien me empujó sin querer. Él incluso intervino para protegerme. La observé en silencio. Dijo que hay mucha gente guapa, pero que las personas que realmente conocen sus límites y entienden sus responsabilidades son más raras que nada. Sus ojos brillaban mientras decía estas palabras. Se sentía como una especie de reconocimiento, pero mi mano se apretaba cada vez más. Responsabilidad, buen juicio. Puedo manejarlo. Estas palabras debió de decirlas innumerables veces en su vida pasada. Cada vez que las decía, la mirada en sus ojos se volvía un poco más fría. Decía que yo no tenía nada más que una cara bonita, y que no servía para nada, que no era más, que una mascota que no sabía hacer nada, que no era digna del puesto de joven señora de la familia Herrera. Elogios como ese, en su vida anterior, claramente solo los había expresado después de casarse. Dijo que yo era demasiado ingenua, que no sabía hacer nada, que solo servía para que me cuidaran, pero que nunca podría caminar al lado de nadie. Estas palabras no fue hasta después de casarnos que poco a poco empezó a decirlas. ¿Por qué en esta vida se las dijo a Sofía la primera vez que la conoció? Un pensamiento ridículo apareció de repente en mi cabeza. ¿Podría ser que Adrián también hubiera regresado? Pero tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, lo deseché. No realmente. Cuando Sofía hablaba de Adrián, sus palabras sonaban más como una sincera admiración. Elena, Sofía, agitó la mano delante de mis ojos. ¿En qué estás pensando? Te has quedado muy pálida. Volví en mí y esbocé una débil sonrisa. Nada. Solo siento que
Hermana, tú y Adrián sois la pareja perfecta. Sofía se detuvo un momento, y las puntas de sus orejas se pusieron rojas lentamente. No, digas tonterías. Pero yo bajé la cabeza y sonreí suavemente. En esta vida no fui a ese cóctel. No irrumpí en sus vidas. Quizás así es como debería haber sido. Ella encontró la felicidad que merecía. Adrián conoció a la persona que era realmente adecuada para él. Y yo, finalmente, ya no le debo nada a nadie. Unos días después, la familia Herrera envió un mensaje oficial. Al parecer, a la señora Herrera le había encantado la hija mayor de la familia García, y quería invitarla a la finca familiar este fin de semana para una comida casera. Tan pronto como se supo la noticia, toda la familia se llenó de alegría. Mi madre ha estado caminando mucho más ágil estos últimos días. Dejó el teléfono y miró a Sofía, incapaz de ocultar la sonrisa en sus ojos. Una familia como lo Herrera valora las tradiciones familiares y la buena educación por encima de todo. Si realmente consigues establecerte con ellos, tendrás a alguien en quien apoyarte en el futuro. Sofía se sentó en el sofá con la cabeza gacha, las puntas de sus orejas ligeramente rojas. Escuché en silencio sin decir nada. Mi madre se giró de repente para mirarme. Ah, claro, tú ya no eres una niña. Sacó unas cuantas fotos y algunos documentos. Estos son todos los chicos que me han presentado recientemente. Aunque sus circunstancias no son tan buenas como las del Herrera, todos son buena gente. Miré hacia abajo. Uno es profesor en un instituto de élite. Otro es médico en un hospital de primer nivel. Y el tercero es un funcionario que lleva menos de 2 años en la administración pública. Todos provienen de familias normales. Pero, tranquilas, mi madre cogió una de las fotos. Creo que este joven es el mejor. Es una familia pequeña, sin asuntos complicados. Si te casas en esa familia, la vida no será demasiado dura. Estaba a punto de hablar. Mamá, ¿qué clase de gente le estás buscando a Elena? Sofía echó un vistazo a los documentos y frunció el ceño. Estas personas están en una liga completamente diferente a alguien como Adrián. Dejó los documentos a un lado con indiferencia y me cogió la mano, con lo que tú vales. No sería un desperdicio que te casaras con una de estas personas corrientes. Suavemente, retiré mi mano. Hermana, te estás pasando. No hay nada de malo en vivir una vida normal. Sofía quiso intentar persuadirme un poco más, pero la interrumpí. Hermana, yo no soy lo suficientemente buena para una familia como los Herrera. Cogí la ficha de información del abogado y la miré con atención. De hecho, creo que esto está bastante bien. Un trabajo estable, una vida familiar sencilla. Solo nosotros dos significa que no tenemos que preocuparnos por tantas cosas. Mi madre me miró. Había un toque de sorpresa en sus ojos. Después de un momento, asintió. Es bueno que pienses así. Una brisa comenzó a soplar fuera de la ventana. Las plantas del balcón se mecían suavemente. En esta vida, quiero elegir a alguien a quien no tenga que alcanzar poniéndome de puntillas. La cita a ciegas está fijada para dentro de 3 días, en un café muy tranquilo, situado junto al río. Los ventanales dan a una hilera de plátanos de sombra. La luz del sol se filtra a través de las hojas, creando una atmósfera de paz que es verdaderamente relajante. Cuando llegué, la otra persona ya estaba allí. Javier se levantó y me sonrió. Tenía un aspecto limpio y cuidado. No poseía esa arrogancia innata que tenía Adrián. Al contrario, hacía que la gente se sintiera cómoda. Durante la comida, fue muy discreto en lo que decía. No me miraba fijamente todo el tiempo, ni se esforzaba por presumir de su educación o carrera. Solo charlamos de temas ligeros.
No fue hasta que empezamos a hablar que descubrí que su familia es pequeña. Su madre falleció de una enfermedad hace muchos años. Y desde que se jubiló, las mayores aficiones de su padre son la pesca y la jardinería. También tengo una hermana mayor, que ya está casada. En mi vida pasada, después de casarme con los Herrera, a mi suegra era quien menos le gustaba. Cada mañana tenía que bajar puntualmente a desayunar con ella. Si llegaba un minuto tarde, su expresión se ensombrecía. Después de eso, siempre me despertaba media hora antes, con miedo a cometer un error. Pero no importaba cuánto me esforzara. Simplemente no podía ganarme a nadie. Cuando mi hermana se casó, me dijo: si alguna vez te casas, asegúrate de no dejar que tu esposa sufra ninguna penalidad. Sonrió tímidamente, las puntas, sus orejas enrojeciendo ligeramente. No tenemos tantas reglas en nuestra familia. Mi padre tampoco es de entrometerse. De ahora en adelante, podemos discutir todos los asuntos de casa, grandes y pequeños, juntos. Parecía muy serio mientras decía esto. No había nada de la mirada distante y crítica de Adrián, ni esa tendencia autoritaria a dar por sentado que puede dictar cómo deben vivir los demás. Empezamos a hablar de viajes, luego de las películas que habíamos visto recientemente, y después de una librería independiente muy famosa. Siempre he sentido, dijo Javier con seriedad, que en la vida en pareja, ser feliz es lo más importante. Todo lo demás es un asunto menor. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre el vaso. Bajé la mirada y removí el café en mi taza, perdida en mis pensamientos por un momento. Más tarde, sacó el tema del trabajo. Puede que me trasladen a un puesto diferente en el futuro. Puede que no me quede aquí para siempre. Si algún día me caso, espero que mi pareja esté dispuesta a estar conmigo. Aunque no sea tan bullicioso como una gran ciudad, la vida aquí debería ser bastante tranquila. Habló con mucha calma. La cuidaré bien. Intentaré no dejar que se sienta agraviada. En ese momento, se me ocurrió de repente que mi madre realmente tiene buen ojo. Cuando salí del café, ya estaba oscuro. Javier tomó la iniciativa de abrirme la puerta. Me protegió amablemente del flujo de gente que se acercaba. Mientras caminaba por la primera planta del centro comercial, de repente me detuve. No muy lejos, Adrián salía de una boutique de lujo. El dependiente lo seguía, cargando varias bolsas de compras. Una de las cajas contenía una joya de edición limitada que ha sido muy difícil de encontrar últimamente. Supongo que es un regalo para mi hermana. La persona a su lado le decía algo, pero él parecía un poco distraído. Tan pronto como levanté la vista, lo vi. ¡Qué coincidencia! Adrián se detuvo en seco. Javier, asintió. Señor Herrera. Los dos intercambiaron unas breves cortesías. La mirada de Adrián, sin embargo, se posó en mí. Llevo una máscara. Mi pelo caía suelto alrededor de mi cara, revelando solo mis ojos. ¿Quién es? ¿Ella? Javier parecía sereno. Nos la presentó mi familia. Mantuve la cabeza gacha y no dije una palabra. Adrián respondió débilmente, pero por alguna razón, su mirada permaneció fija en mí. La gente va y viene en el centro comercial. Instintivamente, di medio paso hacia atrás. Adrián sonrió de repente. Es raro para un adicto al trabajo como tú, que de hecho tengas tiempo para ir de compras con gente. Lo dijo como si estuviera bromeando. Sin embargo, su mirada nunca vaciló. ¿De quién es? Sentí una ligera opresión en el pecho. Al segundo siguiente, Javier ya había dado un paso adelante, sin mostrar ninguna reacción. Me tapó justo por detrás. Todavía sonreía, pero su tono era muy natural. Aún no está sobre la mesa. Cuando tengamos buenas noticias, invitaremos al señor Herrera
a una copa. En pocas palabras, desvió todos los intentos posteriores de indagar. Adrián se detuvo un momento. Parece que no esperaba que fuera tan protector. Yo estaba detrás de Javier. Solo podía ver su espalda. Se mantenía erguido, pero daba una sensación de seguridad. Hubo un momento de silencio. Adrián sonrió de repente. Parece que de verdad te interesa, Javier. Él parecía tranquilo. La privacidad de una chica. Respetarla es lo natural. En ese momento, no sé por qué, no pude evitar sentir que la forma en que Adrián me miraba era un poco más intensa que antes. Cuando llegué a casa, eran casi las 10. Las luces del salón seguían encendidas. Sofía estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, con un montón de propuestas de empresas de organización de bodas extendidas frente a ella. Cuando me vio volver, dejó su tableta y me sonrió. ¿Qué te parece? Me quité los zapatos. Está bien. Sofía arqueó una ceja. ¿Solo una frase? ¿Con eso basta? No pude evitar sonreír. Es un buen tipo. Tiene buena personalidad y conoce sus límites. Sofía se recostó en el sofá, esperando que continuara. Me quedé en silencio un momento y hablé en voz baja. Hermana, alguien como Adrián puede que no sea la persona adecuada para casarse. Sofía se detuvo, como si no esperara que sacara este tema de repente. El salón se quedó en silencio. Solo se oía el sonido del viento susurrando entre las copas de los árboles fuera de la ventana. Un poco después, Sofía sonrió. Lo sé, bajó la vista y siguió hojeando la propuesta que tenía en las manos. Su voz era muy calmada. Para empezar, no esperaba un gran romance arrollador. Lo que quiero siempre y que ha estado muy claro. La familia Herrera es poderosa y Adrián es capaz. Casarme con él es la mejor opción para mí y para mi familia. Dejó la propuesta a un lado y me miró. En cuanto a si me quiere, no es tan importante. Los sentimientos son inherentemente inestables. Es perfectamente normal que hoy te guste algo y mañana no, pero la carrera, los recursos, las conexiones, al menos eso está en mis propias manos. Sonrió. No, todo el mundo se casa por amor. Algunos buscan a alguien que les guste. Otros buscan a la persona adecuada. Yo solo elegí lo segundo. La luz incidía en su rostro. Su expresión era tan tranquila que rayaba en la lucidez. De repente me ocurrió. Sofía siempre ha sabido lo que quiere. De vuelta en la habitación. Estuve un rato en el balcón, disfrutando de la brisa. Las sombras de los árboles de abajo se mecían suavemente en la brisa nocturna. Las farolas proyectaban largas sombras. Observé durante un rato, y luego me di la vuelta y corrí las cortinas. En esta vida, mi hermana y yo probablemente conseguiremos lo que queremos. Últimamente, todos en la familia Herrera han estado ocupados con los preparativos de la boda. La señora Herrera estaba de excelente humor. Incluso el personal de la casa caminaba con brío. Todo el mundo lo dice. El joven heredero de la familia Herrera y la hija mayor de la familia García. Realmente, hacen la pareja perfecta. Pero estos últimos días, Adrián no ha mostrado ninguna señal de alegría. Continuó asistiendo a reuniones, compromisos sociales y eventos, como de costumbre. Su expresión era impasible. No había ni rastro de la alegría que se esperaría de alguien a punto de casarse. Cuando su amigo lo vio, no pudo evitar bromear. Dicen que la gente está de buen humor cuando tiene algo que celebrar. Entonces, ¿por qué parece que estamos asistiendo a la boda de otra persona cuando se trata de ti? Adrián bajó la vista y tomó un sorbo de té sin responder. El hombre se rió de nuevo. Supongo que sí. Con tu temperamento, incluso si estuvieras realmente feliz, no lo demostrarías. Adrián
torció la comisura de la boca, lo que se consideró una sonrisa. Recordó la vez en su vida anterior, cuando se casó con Elena. En aquel entonces, condujo para recogerla, saltándose 2 semáforos en ámbar por el camino. Incluso pensó que los semáforos iban demasiado lentos. No podía esperar a la ceremonia o al intercambio de anillos. Incluso los gemelos de su traje le parecían tardar demasiado en abrocharse. Sus amigos se reían de él, diciendo: «Esto no es una boda en absoluto. Es más como si tuviera miedo de que la novia se escapara». En aquel entonces, daba la felicidad por sentada. Un momento después, dijo con calma: «Cuando se trata de matrimonio, el origen familiar y las circunstancias son lo que realmente importa. Ya no somos unos críos de 17 o 18 años. Seguramente, no necesitamos hablar de amor». Todos se rieron. Eso es exactamente lo que esperaría del señor Herrera, pensó. En esta vida, finalmente se ha casado con la persona adecuada. La hija, mayor de la familia García, es digna y educada, y se comporta con aplomo y corrección. Se desenvolvería en los círculos sociales de las esposas en su nombre y gestionaría toda la casa con un cuidado impecable. No como antes. Nada, más que una cara bonita. No sé hacer nada más. Su madre estaba complacida. Todos dicen que son la pareja perfecta. ¿No es eso exactamente lo que él solía querer? Pero por alguna razón, de repente, la figura que había vislumbrado aquel día en el centro comercial apareció en su mente. La chica estaba de pie detrás del escaparate, mirando algo en silencio. Su perfil estaba bañado por una luz suave y cálida. Cuando el viento levantó el bajo de su falda, se encontró inexplicablemente pensando en otra persona. Adrián frunció el ceño. De repente, sintió una opresión en el pecho. Dejó la taza de té con un golpe seco. «Tengo algo más que hacer». Con eso, se levantó y se fue. Estaba oscureciendo fuera. Arrancó el coche y, sin darse cuenta, se encontró conduciendo por la calle donde vivía Elena. Sin darse cuenta, su casa estaba a la vuelta de la esquina. No sabía por qué había acabado aquí. Adrián guardó silencio durante un largo rato. Al final, el motor se caló. La brisa nocturna entraba por la ventanilla del coche, entreabierta. Las farolas proyectaban un tenue resplandor amarillo. Las cortinas del segundo piso no estaban corridas. Vio a la persona junto a la ventana de vistazo. La chica estaba sentada en su escritorio con la cabeza gacha, escribiendo algo. Su perfil estaba bañado por el suave resplandor de la lámpara de escritorio. Alguien que pasaba con una taza en la mano dijo algo. Al oír esto, ella de repente bajó la vista y sonrió. Adrián sintió de repente como si algo hubiera tocado suavemente una cierta parte de su corazón. No diría que duele, pero siente un poco entumecido. Hasta que la luz dentro de la casa parpadeó ligeramente. Solo entonces volvió en sí de repente. Estaba sentado en el coche, sujetando el volante. Se lo repitió una y otra vez. Sofía es con quien quiere casarse. Se comporta con corrección y dignidad. Y no se le puede encontrar ni un solo defecto. Este es el tipo de esposa que debería tener. Este es el tipo de persona que puede mantener la reputación de la familia Herrera. Después de llegar a casa, Adrián se sentó en su estudio durante un buen rato. Se obligó a calmarse y encendió su ordenador para revisar su correo. Sus dedos descansaban sobre el teclado. Escribió muy rápido, todo de una vez. Después de escribir una línea, su mirada se detuvo de repente. En algún momento, 2 palabras aparecieron en la barra de búsqueda. Elena García. El cursor parpadeaba en la pantalla. Estaba todo en silencio, tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón,
No podía describir muy bien cómo era esa sensación. Solo sabía que un pensamiento había cruzado su mente de repente. Convirtió sus pensamientos desordenados en un caos. Se quedó mirando el nombre durante mucho tiempo. Entonces, de repente, su expresión se volvió fría y golpeó la tecla de borrar con el dedo. Cerró el portátil, pero entonces recordó de repente su rostro sonriente junto a la luz de la lámpara. Se levantó de un salto y abrió la puerta del estudio. Mientras caminaba por el largo pasillo, sus pasos eran tan rápidos que era como si estuviera huyendo. Fuera de los ventanales del final del pasillo, la noche era profunda, oscura. Su propio rostro se reflejaba en el cristal. Pensó que su corazón era demasiado blando. Por eso estaba nervioso. Ese breve momento de alegría que no debería haber sentido. Debe ser por costumbre. Debe ser una cuestión de costumbre. Es como cuando un gato al que te has acostumbrado desaparece de repente. Siempre va a costar un poco acostumbrarse. Pero los gatos son, al fin y al cabo, solo gatos. Nada se compara con alguien que realmente puede estar a su lado, hombro con hombro. La primavera va y viene, y el otoño sigue. El matrimonio entre las familias Herrera y García finalmente se concretó. La boda fue un gran acontecimiento. Media ciudad se enteró. Vestida con un traje blanco, Sofía caminó por el pasillo del brazo de Adrián. Adrián iba vestido con un traje impecable, su expresión impasible. Todos dicen que es la pareja perfecta. Parece como si en esta vida todo hubiera vuelto por fin a la normalidad. Mi boda con Javier está fijada para dentro de medio mes. En la suite del hotel, la iluminación estaba ajustada a un tono cálido. Me senté con la cabeza gacha al borde de la cama, mis dedos agarrando inconscientemente el bajo de mi falda. Javier cerró la puerta y se dio la vuelta. Se miraron a los ojos. Para su sorpresa, sus orejas se pusieron rojas primero. Mi corazón, que había estado en vilo, no pudo evitar relajarse un poco. No soy muy minuciosa y no se me dan muy bien las tareas del hogar. Hablé en voz baja, si alguna vez hago algo mal en el futuro. No había terminado de hablar. De repente sonrió. ¿Quién dice que tienes que saber todo eso? Me casé porque quería encontrar a alguien con quien pasar mi vida. No es como si estuviéramos contratando a una niñera. Su voz era suave. Solo estamos los dos en casa, sin suegros vigilándote. Solo sé tú misma. Y no te preocupes por nada. La luz parpadeó ligeramente. De repente, sentí un escozor en la punta de la nariz. Así que así es el mundo. Realmente hay gente que no se decepcionará de mí solo porque no sea lo suficientemente buena. Pero justo en ese momento, su teléfono móvil sonó de repente. Frunció el ceño y miró la pantalla. Instintivamente me miró. Negué, ligeramente con la cabeza. Ve a cogerlo primero. Guardó silencio un momento y luego susurró. Hay un asunto urgente en la oficina. Voy a bajar a encargarme. Volveré pronto. La puerta se abrió y luego se cerró. El silencio se apoderó de la habitación una vez más, pero fue solo un momento. De repente, un pitido electrónico muy débil sonó desde fuera de la puerta. Parece que alguien pasó la tarjeta de su habitación. Mi corazón se encogió de repente. Al momento siguiente, la puerta se abrió de golpe. Era Adrián. Estaba de pie en el umbral, con la corbata aflojada, sus ojos nublados por una intensa emoción, mirando fijamente el vestido de novia que todavía llevaba puesto. Era como si hubiera venido corriendo aturdido todo el camino. Mi rostro palideció en un instante. ¿Cómo has entrado? Adrián, sin embargo, actuó como si no hubiera oído nada. Simplemente caminó hacia mí, paso a paso. Ven conmigo. Su voz era ronca. No eres adecuada para él. Javier es solo un abogado de poca monta. ¿Qué puede ofrecerte?
Si vienes conmigo, te trataré bien. No tienes que aprender nada. Y no tienes que preocuparte por todas esas tonterías. Elena, quédate a mi lado. Me pareció ridículo. También estoy casada, y de hecho me pidió que me fuera con él. Di un paso atrás y agarré el cuchillo de fruta de la mesa mientras me movía. Un destello de luz fría apareció de repente. Fuera. Pero Adrián seguía negándose a detenerse. Elena. Al momento siguiente, le lancé un golpe con todas mis fuerzas. La hoja le cortó el brazo. La sangre comenzó a extenderse de repente. Adrián se congeló de golpe. Apreté el cuchillo de fruta con fuerza. Todo mi cuerpo temblaba. Prefiero morir antes que volver contigo. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. Justo en ese momento, de repente, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Al momento siguiente, la puerta se abrió de un tirón. Javier estaba en el umbral, con el rostro pálido, pero su mirada fija intensamente en Adrián. Vio el cuchillo en mi mano de inmediato. También notó la sangre en el puño de Adrián. El aire se quedó quieto de repente. Adrián giró lentamente la cabeza. Los dos hombres se miraron a través de la luz. La habitación estaba en silencio. Javier habló primero. Su voz era en realidad bastante firme. ¿Te atreves a irrumpir en la suite nupcial de otra persona? Adrián no dijo nada. Solo lo miró. Fríamente. Fue como si solo en ese momento hubiera visto por fin a esta persona con claridad. Un hombre sin contactos, con ingresos modestos, y que se queda corto en todos los aspectos, excepto en su apariencia. Pero yo, de todas las personas, estaba a su lado. Javier ya se había acercado rápidamente a mí y se había puesto delante, protegiéndome. Me miró. Al ver que mis ojos estaban rojos y mi mano que sostenía el cuchillo todavía temblaba ligeramente. Sus ojos se oscurecieron de repente. ¿Te ha tocado? No. Yo. No había terminado de hablar. Javier ya había levantado la vista. Esos ojos, que normalmente eran tan amables, ahora eran increíblemente fríos. Hagas lo que hagas. Ahora es mi mujer. Por favor, vete. El rostro de Adrián se ensombreció. ¿Tu mujer? De repente me miró. ¿De verdad quieres casarte con él? ¿Sabes lo que puede ofrecerte? Si te vas con él, al final solo sufrirás. Eso no es asunto tuyo. Finalmente hablé. Mi voz era suave, pero no había ni rastro de vacilación. Me puse detrás de Javier y levanté lentamente la vista. Todo lo que quiero ahora es vivir una vida pacífica y tranquila. Vete. El rostro de Adrián palideció de repente. Javier ya había extendido la mano y me había quitado suavemente el cuchillo de fruta. Se paró frente a mí, con la voz tranquila. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. La habitación permaneció en silencio durante un largo rato. Adrián finalmente dio un lento paso hacia atrás. Miró la sangre en su brazo. Javier susurró. Has dicho muchas cosas hoy. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que puedo dejarte sin nada? Javier lo miró durante mucho tiempo y, luego, soltó una suave risa. Lo creo, dijo. Tienes dinero y poder. Puedes hacerlo. ¿Pero y qué? Una grieta apareció finalmente en la mirada de Adrián. Bien. Estáis todos bien. Su voz salió entre dientes, fría como el hielo. No. Me rendiré. Abrió la puerta de un tirón y salió furioso. Javier se dio la vuelta y me preguntó en voz baja. ¿Te tocó hace un momento? Negué con la cabeza. Lo siento, dijo mientras volvía. Se agachaba frente a mí y me miraba. Siento haberte asustado. La luz caía sobre su rostro, tan cálida y amable como siempre. Lo miré. No, ¿tienes miedo? Pensó por un momento, y luego respondió con seriedad. Tengo miedo, pero tengo aún más miedo de que te vayas con él. Bajé los ojos y dejé que una leve sonrisa jugara en las comisuras de mis labios. Otra lágrima cayó
y él la secó suavemente con la yema del dedo. Después de esa noche, Adrián parecía haber perdido completamente la cabeza. El bufete de abogados de Javier de repente se encontró con una serie de problemas. Primero, varios clientes clave retiraron sus encargos sin motivo aparente. Más tarde, alguien lo denunció anónimamente por contactar indebidamente a un testigo de la parte contraria. Un socio del bufete lo invitó a una reunión. El tono fue educado, pero el mensaje fue muy claro. En solo 2 meses, fue trasladado a la sucursal del suroeste. El día que se confirmó la noticia, el cielo estaba extremadamente nublado. Una ligera lluvia caía constantemente fuera de la ventana. Javier se sentó en su escritorio, ordenando expedientes, con expresión tranquila en todo momento. En realidad, fui la primera en ponerme nerviosa. ¿Es por mi culpa? Él levantó la vista y se detuvo un momento. No pudo evitar reírse. ¿En qué estás pensando? Cambiar de lugar no es necesariamente algo malo. Hay menos casos allí, así que podré concentrarme mejor. Extendió la mano y me arregló el cuello del abrigo. El movimiento fue muy suave. He mirado esa ciudad. Es muy tranquila. Una vez que nos instalemos, plantaré el balcón lleno de hibiscos chinos para ti. La noche antes de la partida, llovía a cántaros. Estaba haciendo la maleta en casa. De repente, oí un golpe sordo fuera de la ventana. Al momento siguiente, de repente, una mano salió de detrás de mí y me tapó la boca y la nariz con fuerza. Un olor empalagosamente dulce llenó mis fosas nasales. Luché desesperadamente, clavando mis uñas en el brazo de esa mano, pero todo lo que obtuve a cambio fue un gemido bajo y ahogado. La luz ante mis ojos se atenuó centímetro a centímetro. Cuando desperté de nuevo, Adrián estaba de pie en la puerta. Había perdido algo de peso y tenía ojeras, pero su traje estaba impecable. Estaba de pie en los escalones mirándome. No había ira en esa mirada, ni engreimiento, solo una calma que rozaba la obsesión. Elena, dijo suavemente. Adrián. Lo miré. ¿Sabes cómo se llama esto? Al oír esto, él sonrió. No, tienes que irte. Hice que alguien redactara el acuerdo de divorcio. Y una vez que lo firmes, este asunto quedará zanjado de una vez por todas. Cuando el alboroto se calme, te mudarás con una identidad diferente. Levantó la vista y un atisbo de ternura finalmente parpadeó en sus ojos. No tienes que ir a trabajar. No tienes que ir a eventos sociales. No tienes que preocuparte por nada. Todo lo que tienes que hacer es... Hizo una pausa por un momento y, finalmente, pronunció 4 palabras suavemente. Dejarte mimar. Lo miré, y una vaga sensación de tristeza surgió de repente en mi pecho. No lo firmaré. Pude oír que mi voz sonaba firme. Incluso si no me dejas ir, dije, mirándolo a los ojos, tampoco volveré contigo. Si me encierras por el resto de mi vida, te odiaré por el resto de mi vida. Me miró, y la ternura en su mirada se desvaneció poco a poco, revelando el tono ceniciento que había debajo. Al momento siguiente, la puerta se abrió de golpe. Javier irrumpió, empapado hasta los huesos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Elena. Mis ojos de repente escocieron, pero Adrián ya se había puesto delante de mí. No puedes llevártela. Los dos estaban en un punto muerto. Adrián cogió el teléfono de la mesa como para llamar a seguridad. Justo en ese momento, una figura apareció al final del pasillo. Era Sofía. Llevaba solo un cardigan de color blanco roto. Parecía que había venido corriendo. ¿Adrián? Lo llamó suavemente. Adrián frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Sofía no, respondió. Simplemente cogió la taza de té de la mesa que él había dejado a medio terminar. Adrián se detuvo un momento. Su cuerpo se tambaleó ligeramente.
Se apoyó en el borde de la mesa y su mirada comenzó a desviarse. La voz de ella era muy firme. «Vámonos». Javier corrió inmediatamente y me tomó en sus brazos. «Está bien». Su voz temblaba. Me agarré a su camisa con fuerza hasta que percibí su olor familiar. Y solo entonces mis ojos finalmente se llenaron de lágrimas. Al pasar junto a Sofía, me detuve. «Hermana, ven conmigo». Pero ella solo negó, con la cabeza. Cuando me casé con él, sabía exactamente qué tipo de persona era. Sé exactamente quién es y lo que quiero. No te preocupes por mí. Pero, Elena, su voz bajó de repente y sus dedos apretaron suavemente el dorso de mi mano. La señora mayor está en la casa principal esta noche. No es tonta. Si se supiera que su hijo atrajo a alguien a una villa en las afueras y la encerró, el precio de las acciones de la empresa sufriría un duro golpe. No lo tolerará después de hoy. Me temo que todos sus proyectos quedarán en suspenso. Ni siquiera tendrá tiempo para ocuparse de sí mismo. No estaba recibiendo el golpe por ti. Solo estaba limpiando mi propio desastre. Me miró con ojos claros y puros. Fui yo quien le preparó su taza de té. Si la señora mayor quiere investigar, iré y lo admitiré con la conciencia tranquila. Si quiere castigarme, lo aceptaré. Pero si quiere preservar la présera reputación de la familia Herrera, me protegerá a mí primero. Ese medio paso fue como un umbral, separándonos a ella y a mí en dos mundos diferentes, bañados por una luz distinta. «Vámonos», dijo de nuevo. Y esta vez, finalmente había un toque de urgencia incuestionable en su tono. «Hagámoslo antes de que se despierte». La mano de Javier que descansaba sobre mi hombro se apretó ligeramente. Miré a Sofía. Ella ya me había dado la espalda y estaba de pie, perfectamente erguida. De repente, se oyeron una serie de pasos apresurados fuera de la puerta. Alguien murmuró débilmente: «La señora mayor está aquí». La expresión de Sofía finalmente se relajó por un momento. «Daos prisa. Después de hoy, no se atreverá a buscarte de nuevo». Me escocían los ojos y quise decir algo más, pero ella ya se había apartado. Sujetó a Adrián, que estaba a punto de caer. Su voz era tan tranquila, como si nada hubiera pasado. Estaba borracho. «Le ayudaré a subir a descansar». Cuando el coche entró en la autopista, ya era tarde en la noche. Me apoyé en el hombro de Javier y no dije una palabra durante mucho tiempo. Me miró. «¿Todavía tienes miedo?». Negué con la cabeza después de un largo silencio. De repente, habló en voz baja. «Mi hermana. Ella». Pero sentí como si tuviera la garganta bloqueada y no pude continuar. Javier no me consoló. Simplemente extendió la mano y tomó suavemente mi mano fría en la suya. «Es una persona inteligente. Si está dispuesta a quedarse, debe haber encontrado ya una salida». La brisa nocturna entraba por la rendija de la ventanilla del coche. En el espejo retrovisor, las luces de la ciudad se reducían gradualmente a una sola línea. Condujimos todo el día. Todo quedó finalmente muy atrás. Javier se fue a un pequeño pueblo muy tranquilo en el suroeste. Abres la ventana para ver montañas lejanas. Sales para encontrar un arroyo claro. En lugar de apresurarse a conocer a sus compañeros de trabajo, instaló él mismo una mecedora en el balcón. No hay todas esas capas de reglas como en la familia Herrera. Un otoño, llegaron noticias de la capital. Las envió Sofía. El mensaje era breve, y la redacción, como siempre, comedida. Adrián ha fallecido. El traspaso de la empresa está completo, así que no hay de qué preocuparse. Pasaron unos días más, y envió un segundo mensaje. Este un poco más largo.
Dijo que la señora mayor le había entregado el control total de las operaciones del grupo, y nadie, de arriba a abajo, se atrevía a decir una palabra en contra. Las sombras del bambú fuera de la ventana se mecían con la brisa. El dueño de la pulchruriacia, tienda de desayunos de abajo, gritó con un tono prolongado, sobresaltando a un par de gorriones posados en los cables eléctricos que se alejaron volando hacia las nubes. Esos días quedaron muy atrás.